que voy a decir ahorita automático, incluso hay cosas que de pronto van a sonar un poco controversiales. Espero también que pues, ustedes me compartan un poco su experiencia. En cualquier momento, si tienen alguna observación, alguna pregunta, pues siéntanse libres para hacerlo. ¿Qué espero yo que se vayan ustedes con el día de hoy? Si conocen algunos de los temas que vamos a tratar, pues seguramente va a tener la oportunidad de ver simplemente un testimonio de cómo funcionan. Ustedes saben que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y si no los conocen, pues tienen ya elementos para irse más adelante e investigar por su cuenta para profundizar. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Digamos que las empresas emprenden proyectos y la idea detrás de eso, pues hacemos un repaso súper sencillo, es tener la posibilidad de estar en una mejor posición. Un proyecto es como una inversión, y así como las inversiones tienen portafolios, uno puede hacer un portafolio de inversiones, uno puede hacer un portafolio de proyectos. Entonces, sabemos que para que una organización, cualquier naturaleza que sean los proyectos, pueda ser exitosa, tiene que moverse dentro de estas restricciones: el costo, el tiempo y el alcance. Más adelante vamos a ver por encima dos temas claves también, que son el riesgo y la calidad, que se pueden medir desde la oficina de proyectos. ¿Ya tenemos control? Listo, gracias. Y esto, ¿cómo funciona? Arriba, listo. ¿Queréis saber algo? Ok, ahora más adelante ya se puede. Listo. Entonces vamos a pasar con algunas observaciones acerca del presupuesto. Algunos tips son cosas que ustedes probablemente ya manejan, otros que de pronto les vendría bien, y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer. Vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Entonces, a usted le han asignado presupuestar un proyecto. ¿Listo? Y el proyecto requiere consultores externos, requiere desplazar gente a diferentes sitios, y adicionalmente también va a requerir unos materiales. Por ahora no importa la esencia de los materiales. Me gustaría que se gastaran medio minutico tratando de enumerar algunas de las cosas que a ustedes se les ocurren que irían en ese proyecto. Entonces, ideas bienvenidas. ¿En cuanto a presupuesto? Sí, en cuanto a presupuesto. Y es un presupuesto, no vamos a hablar de números, simplemente vamos a hablar de rubros que deben estar en ese presupuesto. Probables. Exactamente. Listo. Entonces, estos son algunos que se me ocurren a mí. La nómina del proyecto, eso es claro. La contratación de consultores, porque el enunciado dice que hace falta gente que contratar expertos que están por fuera de la organización. Este es... No, esto no tiene rayito. Bueno, voy a contar con el dedo. Comisión de ventas. Transporte de acomodación, porque requerimos desplazar gente, materiales usados en el proyecto, gastos de contrato, legalización, pólizas, el costo del timbre, etcétera, etcétera. Eso depende del país. Costos de financiación, porque algunas veces los proyectos requieren de financiación, no siempre el presupuesto, algunas veces es muy inteligente utilizar deuda para apalancar. E impuestos, que pues obviamente no hay que olvidarlos. ¿Listo? Pregunto yo, ¿falta algo que se les ocurre a ustedes que falta? Sí. De pronto, el factor de cambio de moneda, porque si de pronto estamos haciendo transacciones a nivel internacional, es importante. Riesgo cambiario. Listo. ¿Qué otras se les ocurre a ustedes que puede faltar? Bueno, sí. El famoso imprevistos. Imprevistos, perfecto, fabuloso. ¿Qué otras se les ocurre a ustedes que puede faltar? Esos son los que ustedes han anunciado, me gustan, no están contemplados acá, podríamos contemplarlos, adicionarlos además, y tienen algo interesante, que son costos directos al proyecto. ¿Listo? Pero lo que pasa muchas veces, sorprendentemente, es esto. Esto está... tiene más problema. Faltan los costos indirectos. Y esto muchas veces hace que las organizaciones no tengan clara dónde está la utilidad de los proyectos. Entonces,
¿Dónde está contemplado el costo del personal de la gerencia? Porque ellos tienen una nómina que paga la organización que emprende el proyecto y además ese costo tiene que ser contemplado. Costos de personal administrativo. Entonces, aparte de la comisión de ventas que vimos en el ejemplo anterior, que es un costo directo atribuible al proyecto, está el costo del personal de ventas que hace que en primer lugar esa oportunidad sea viable. El personal que hace la selección de recursos humanos, el personal contable, ustedes ya tienen la idea. Costos de la oficina de proyectos como tal, que es un poco el tema que venimos a hablar hoy. Papelería, servicios públicos que uno se reiría, pero suman, y son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de presupuestar los proyectos. Entonces, un mensaje clave acá, por experiencia, en algunas empresas que he asesorado, los costos indirectos no se aterran, ¿ustedes tienen alguna idea? Quisiera que una cifra, ¿ustedes tienen alguna idea de qué tipo de orden de magnitud son los costos indirectos que maneja la organización donde ustedes trabajan? ¿O lo contemplan cuando presupuestan? A veces se desvían más del 30. Puede ser más del 30. En ese caso seguramente o el proyecto es muy grande o manejan pocos proyectos en ese momento. Seguramente es por algo de ese estilo. Claro. Pero ¿qué pasa? Si la utilidad neta de una empresa acá en Colombia está declarando en promedio, según la Superintendencia de Sociedades, este número 7%, 10%, 15%, esos son los números que nosotros vemos acá con Supersociedades. Si los costos indirectos son entre el 10 y 30%, como menciona usted, pues imagínate, o más del 30%, ¿listo? Entonces es algo que aparentemente parece muy básico, pero se sorprendería la cantidad de veces que no están contemplados. Algunos tips para el presupuesto. Entonces, emplear centros de costo. Ese es otro tema que a veces los emprendedores no tienen muy claro cuando están empezando con su emprendimiento. Y lo que pasa es que al no tener claridad sobre los centros de costo, no tienen la facilidad de poder calcular cuáles los costos indirectos que le deben estar proporcionados al centro de costo como tal. ¿Listo? Para esto ayuda mucho la generación de plantillas. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer esto. Integrar el equipo de ventas y el equipo de proyecto. Suena muy básico, pero muchas veces tampoco pasa. Y el problema es que la persona que está haciendo ventas, su motivación es vender, porque muy seguramente la mayoría de equipos de ventas están manejando un esquema de comisión. Mientras que los que tenemos que ejecutar el proyecto, nuestra motivación es otra, nosotros nos miden por utilidad. Entonces es un conflicto que inherentemente está hecho en el momento en que uno no ata a las personas de ventas y equipos de proyecto. Algunas empresas se curan en salud con esto y lo que hacen es que tienen un ingeniero que hace la preventa con la persona que está haciendo la cotización del proyecto. Simulación del presupuesto. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, listo. Hoy les tengo un ejemplo muy sencillo para simular el presupuesto. Ese es un tip que me parece que es muy útil para las empresas que emprenden proyectos, utilizando el análisis de Monte Carlo. Suena sofisticado, pero realmente no lo es. Como dato curioso, se llama Monte Carlo porque consiste en hacer el equivalente de tirar los dados varias veces. ¿Sí? Y Monte Carlo es una ciudad muy famosa donde hay casinos. Es el Las Vegas europeo. ¿Qué es lo chévere de este método? Que es sencillo de usar, se basa en estadística, no requiere información histórica como tal, contempla todos los escenarios que ustedes quieran, entre más hagan, más exacta va a ser o va a ser más fiel a la realidad lo que ustedes pueden hacer, más continuo y menos discreto. Algunos supuestos que vamos a utilizar para este modelo, que creo en mi experiencia que se cumplen para muchos proyectos de servicios como estos ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Pues evidentemente un tema importante acá es tecnología y software, fábricas de software, me imagino que ustedes trabajan en ese tipo de cosas. Nuestro modelo lo vamos a simplificar con unos supuestos que son los costos del equipo de proyecto se mantienen dentro de un rango, no varían mucho, en un rango de tiempo relativamente corto, vamos a hablar de meses, y el costo de la nómina o el costo del proyecto, como lo principal son nómina, lo principal son servicios, va a estar en función de la duración del proyecto. Y bueno, acá espero si les gustan las matemáticas, si no, pues no se asusten.
esto simplemente es una campana de Gauss. Y lo que hacemos nosotros acá es, con 2 puntos, aquí tenemos 3 sigma, 3 desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Para lado y para cada lado. Y lo que tenemos acá nosotros es simplemente un Excel muy sencillo, donde utilizamos la mayoría de contratos de tecnología o de consultoría de software van a tener una duración. En mi experiencia, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con gobierno. Entonces sale un pliego que dice, duración del contrato, 6 meses. No sé si a ustedes les pasa, pero el contrato yo sé que no va a durar 6 meses. Yo sé que va a durar más tiempo. Así como estimación al aire, entonces le presupuestamos 3 meses más, 50% más. En este caso completo. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos nosotros, en este caso, es utilizar una campana de Gauss. Se describe con 2 cosas. Una media, que es el punto donde está más alto la campana, y una desviación estándar, que me da qué tan ancha es la campana. Entonces, con una hoja de Excel, simplemente utilizando estos 2 puntos de estimación, la estimación de cuánto debe durar, 6 meses, y cuánto creo yo que me va a durar más tiempo, 50% ya es un colchón, como había mencionado usted, es un colchón bastante, pues, no creo que esté fuera de lo normal. Pues lo que obtengo entonces es, con esta función que ustedes ven acá, simplemente genero diferentes puntos de la campana, de manera discreta. Entre más puntos tenga, pues realmente voy a tener algo que se aproxima más a una gráfica continua. Esto debería hacerlo yo para simplemente escoger esta fórmula y arrastrarla hacia abajo cientos de veces. Nosotros lo hacemos 400, 500 veces. Y eso me va a dar puntos, me va a dar una duración. Entonces, este 6 más 9 coge el promedio, 6 más 9 es 15, el promedio va a ser 7,5. Entonces, en el caso concreto de esta campana, la curva esto sería 7,5 meses. Y me va a dar 3 desviaciones estándar hacia la izquierda y 3 desviaciones estándar hacia la derecha. Y eso va a contemplar el 99,7. Con 3 desviaciones estándar ya estoy contemplando el 99,7% de... Six Sigma. Es algo parecido a Six Sigma. Es algo muy parecido a Six Sigma. Six Sigma sí le da el 99. Sí, sí señor. Y lo interesante del tema es que esto me va a describir todos los rangos de probabilidad de duración del proyecto con estas 2 estimaciones. Entonces lo que realmente parece interesante de eso es que yo después puedo graficar. Bueno, si ustedes ven acá, lo que utilizamos es una variable aleatoria, que simplemente lo que hace es, al bajarlo 500 veces, me genera 500 diferentes. Es como si hubiera tirado los dados 500 veces a ver cuánto puede durar el proyecto. Y en función de eso puedo sacar, en función de la duración y con la nómina, puedo sacar probabilidades de dónde va a estar el costo. Entonces vamos a mirar los elementos de costos que arroja esto. Esta es la rentabilidad del proyecto. Entonces, en ese Excel, si ustedes ven acá, ya tengo aquí la rentabilidad, que es simplemente otra fórmula que utiliza la duración y multiplica por los costos fijos directos mensuales del proyecto. Y pues lo que obtengo acá simplemente es un proyecto que yo consideraría de muy bajo riesgo. En el escenario pesimista, donde la duración se extienda y se acerque a esos 9 meses que habíamos presupuestado como una forma, tenemos una rentabilidad que daría el 12% neta. Nuestro modelo dice eso, arroja eso. ¿Ustedes harían ese proyecto? ¿Sin nada malo? Ok, eso depende de cada organización, porque depende de varias cosas. No, porque calculas tú la rentabilidad del proyecto con base en costos y no en el valor agregado que le va a retribuir a la empresa cuando tenga la solución. Ok, bueno, muy buena observación. Estás hablando de costos. Sí, muy buena observación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tipo de proyectos, nosotros como consultores tenemos un contrato que es solución llave en mano o solución global. Hasta el otro lado del... Exactamente. Entonces no estamos emprendiendo un proyecto intraorganizacional, estamos emprendiendo un proyecto al cual hay un cliente. Es servicio. Es el servicio. Exactamente. Servicio. ¿De acuerdo? Entonces, negocio. Sí, es como tal cual, un negocio. Entonces, y tenemos pues un panorama que podría ser muy de buenas. ¿Qué pasa si el proyecto se demora menos de los 6 meses? Que eso puede pasar también y hay que contemplarlo. Entonces, ese es un proyecto que
consideraría yo de bajo riesgo y en el peor escenario pues realmente es manejable. Obviamente, como ustedes saben, en distribución, una curva de distribución de estas, de probabilidad, esos extremos pues son poco probables. La media es lo que nos va a decir realmente alrededor de donde probabilísticamente hablando va a estar la ocurrencia. En este caso estamos asociando duración como una función de la rentabilidad. Y pues en el caso normal, pues estamos hablando alrededor de un 18-20%. Entonces este proyecto, lo interesante que es, cuando uno presupuesta, normalmente la mayoría de presupuestos que yo he visto ejecutando en organizaciones realmente no contemplan la misma probabilidad. Y muy seguramente no va a ser ese presupuesto el que va finalmente a ejecutarse, va a ser otro. Ese presupuesto es simplemente un punto dentro de estas distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Este es un proyecto que no es tan atractivo. ¿Por qué? Tiene mucho más riesgo. Seguramente acá, esta es otra gráfica con otros puntos de estimación. Seguramente aquí lo que pasó es que el proyecto o era muy corto y la estimación era al ser más corto, el proyecto muchas veces representa, en mi experiencia, más riesgo. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo un atraso de una semana en un proyecto de 3 meses que un atraso de una semana en un proyecto de 6, 9 meses. Entonces, aquí se va a ver rápidamente cómo el cliente dice, no, esto va a durar 3 meses. Entonces, la posición que uno debe corresponder a ese tipo de orden de magnitud. Pero pues, es algo que uno no tiene que... cualquier desfase pues, impacta bastante el presupuesto y pues entonces tenemos panoramas donde si estoy muy de buenas pues tengo una probabilidad de cerca del 50%, pero si estoy de malas pues vemos como los extremos es mucho más volátil. ¿De acuerdo? Entonces, y en el tema normal, la media estaría alrededor de un menos 5%. Es un proyecto que es muy probable que realmente de lo que es pérdidas. Entonces es un proyecto que se debería descartar. Obviamente hay otras formas de evaluar proyectos, valor presente neto, por ejemplo, que ustedes ya conocen, si son familiares con la metodología del PMI. A mí lo que me gusta mucho de este modelo es que uno puede ver varios escenarios en una sola foto, y eso es bastante interesante. Mientras que valor presente neto, pues ya tocaría jugar un poco más para poder tener esas gráficas. Ahora quisiera compartirles un poco la experiencia con indicadores. ¿Qué indicadores se pueden utilizar para gestionar una fábrica de software o una empresa que desarrolla consultoría? Indicadores de progreso. Muchas veces yo he visto empresas que tienen varios indicadores, que manejan muchos, y lo que hacen a veces es que se complican bastante. Entonces, la idea es mantenerlo sencillo, tratar de buscar los esenciales. Aquí les voy a simplemente hablar cómo lo estamos haciendo nosotros en el software. Es un proceso que ya está acreditado con la ISO 9000. Cero papel, no tiene nada es algo que la gente entiende, es algo que ya está institucionalizado dentro de la empresa. Vamos a tratar de medir la velocidad del proyecto. Y más importante que ver un número como tal y decir, es que el proyecto está en 97% de completitud. Lo que vamos a tratar de ver es más la velocidad del proyecto y la tendencia. ¿Listo? Entonces, seguramente muchos de ustedes ya conocen los diagramas de flujo cumulativos o teorías como por ejemplo Kanban, metodologías ágiles. Entonces vamos a ver simplemente un ejemplo de eso aplicado aquí a la vida real. Entonces, para los que no, pues simplemente digamos, lo que vamos a ver es que vamos a tratar de simular los procesos que hace la empresa como si fueran una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial tiene, como ustedes saben, tiene una tasa de salida, y tiene una tasa de entrada y tiene una tasa de salida. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo para vaciar ese tanque va a ser igual a la cantidad de inventario o galones, en este caso porque es agua, dividido por la tasa de salida. Eso nos va a dar una velocidad. Si se fijan, aquí hay una palabra que se llama WIP, el Work in Progress, no sé si la conocen, si son familiares con ella. Si no, entonces les voy a tratar de... Aquí es fácil, entra agua, se almacena un agua y sale un agua, y estas tasas seguramente son diferentes. Si fueran iguales, agua que entra, agua que sale. Entonces, ese es el caso que vean. Pero por lo general, lo que nosotros vemos en las organizaciones es que hay acumulación y retrasamiento de trabajo.
Ese trabajo lo vamos a simular como si fuera un inventario. ¿De acuerdo? ¿Qué es el inventario? Entonces, el inventario es, suponga que acá usted tiene un proyecto y usted lo descompone en diferentes funcionalidades. Y lo bonito de esto es que se puede hacer con mucho tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si su proyecto es desarrollar una interfaz con una base de datos, etc., usted podría utilizar puntos de función para simular su inventario. O si usted no usa puntos de función porque pues, cree que es muy 80s, puede también utilizar, por ejemplo, casos de estudio, historias. El usuario necesita que yo haga un formulario y que ese formulario tenga un botón y ese botón haga cierta funcionalidad. Ese tipo de cosas se pueden resumir en historias de usuario y hacen parte de su inventario o el agua que va a quedar acá. Entonces, el usuario le va a decir a usted, necesito esta funcionalidad, eso es la llave que está entrando al tanque. Y usted tiene que programarla, desarrollarla, probarla. Ese es el agua que va, ese es el inventario, la funcionalidad que va a salir del tanque. Obviamente, muy seguramente ustedes ya saben que el usuario tiene una capacidad de mandarle peticiones de funcionalidad mucho más rápida de la que usted probablemente va a poder evacuar. Entonces, por eso es que se genera un represamiento. Y lo que yo les propongo el día de hoy es medir ese represamiento con diagramas de flujo acumulado. Entonces, ya tratando de ponerle más matemáticas al asunto, lo que vemos nosotros acá es un diagrama de flujo acumulativo. La típica fábrica de software, ¿qué hace? Tiene que levantar requerimientos, ¿cierto? Tiene que empezar a programarlos. Entonces, levantar requerimientos, acá en la leyenda, pues entiendo que es muy pequeño para ustedes, entonces los requerimientos son esto. Eso es lo que el usuario desea hacer, la raya morada. Y la meta es que todo esto morado se vuelva azul, que es funcionalidad entregada. ¿Sí? Mi óptica, una empresa que desarrolla software o consultoría en tecnología solo entrega valor no cuando entrega documentación, solo cuando entrega funcionalidad desarrollada y probada. Es solo ahí cuando entrega valor. Y esa es una observación importante porque más adelante yo tengo una relación amor-odio con los programas. Esto no te lo subió más que los quiero. Más adelante les voy a mostrar por qué. La línea morada, la idea entonces que a través del tiempo, que es el eje X, yo pueda evacuar toda la funcionalidad o las tareas que están planeadas para hacerse en este proyecto, que es el eje Y. Entonces, en este caso, esta gráfica tiene, bueno, aquí no hay los números, pero a través del tiempo, esta es la semana 1, esta es la semana 2, esta es la semana 3, esta es la semana 4, yo simplemente, de una manera muy sencilla, voy a hacer el inventario, así como si yo tuviera una planta de fabricación de carros. Entonces, tengo carros en estado A, después carros en estado B, carros en estado C y tantos carros terminados. Y cada semana lo que hago es simplemente medir en qué estado está cada inventario de mis carros. La idea obviamente es sacar un carro, el proceso de desarrollar carros debería sacar al final un carro completamente terminado, con todas sus partes, ensamblado, etc. Notas, medidas interesantes acá. Está el lead time. Este lead time, o tiempo de ciclo, el lead time aquí que están manejando incluye desde que se lo ideó el usuario hasta que yo lo pude entregar. Y esa medida a mí me parece personalmente que es de las más importantes acá. Porque como organización yo entonces puedo tratar de tener un proceso que se puede medir y que puedo tratar de controlarlo mediante esa medición, mediante ese indicador. Cycle time o lead time, ya depende de cuál ustedes quieran escoger, me relaciona cómo está el desarrollo del inventario con respecto al tiempo. Un poco esta medida aquí de cuánto tiempo, 10 galones por minuto. Estoy evacuando 8 funcionalidades por semana. Ese es el tipo de medida a que quisiéramos apuntar. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, listo. Entonces, hay una ley que es la ley del hilo. Esto básicamente es teoría de colas. Si ustedes quieren entender un poco más la matemática detrás de esto, teoría de colas por internet, busquen y les va a aparecer eventualmente la ley del hilo. Y lo que dice este señor es que en un diagrama de flujo que está simulando esencialmente una cola, lo que vamos a tener es que la cantidad de tiempo
por la duración de la cola y la relación que tiene con el inventario, nos va a dar la tasa de salida, que es la velocidad a la que estamos avanzando nosotros. Cosas interesantes de esto. Yo puedo ver aquí donde hay represamiento, cuellos de botella. Entre más ancho esto, si esto es lo que es el estado inicial y esto es el estado final, donde se ponga más ancha esta banda, de las cosas que están trabajando en ese momento, en las que estoy invirtiendo trabajo, pues va a ser más gruesa. Y es ahí donde tengo seguramente algún cuello de botella. Entonces, esos cuellos de botella, yo puedo entonces ver cuál de estas bandas es más ancha y puedo empezar ahí. Entonces, si esta banda fuera la etapa de pruebas, o si esta banda es la etapa de codificación, en algún momento yo puedo decir, bueno, si está más ancha la etapa de pruebas, entonces o puedo meter más personas a hacer QA y pruebas, o simplemente puedo hacer que desarrollo para el momento, dejar recursos de allá y pasarlos a pruebas. Si estamos hablando de equipos que tienen miembros intercambiables. En fin, ya soluciones son más evidentes cuando se identifica el problema, y estas gráficas me parecen a mí que son muy útiles para hacer ese tipo de cosas. Otra ventaja muy grande que tiene es que esto me cuenta una película en el tiempo. Una de mis quejas de los cronogramas, en ánimo de levantar controversia, es que los cronogramas son una foto del proyecto en el tiempo. Me muestran a mí cómo está el avance de las tareas que están ahí, pero realmente no me dice a mí qué ha pasado antes de eso. Tengo otras que hacen los cronogramas, más adelante les voy a contar algunas, pero y obviamente pues nada de lo que yo digo es dogmático, ustedes obviamente opinar. Con la velocidad del proyecto, yo lo que puedo hacer es después medirla. Y lo chévere de esta medida es que yo puedo hacerla por proyecto, o como lo que nos atañe en este momento, que es oficina de proyectos, puedo agregar dos inventarios de los diferentes proyectos y puedo sacar mediciones, hacer drill down por proyecto, hacer una suma agregada para todos los proyectos. Este es un año de medición del lead time en una de las empresas en las que yo he colaborado. Y aquí lo que vemos es que esta gráfica es sencilla porque se puede ver el lead time que está medido en semanas. El lead time se debe ver así más o menos como cuántas semanas nos estamos demorando en evacuar el inventario que tenemos actualmente. Y para esta empresa, ellos trataron, si ustedes se fijan, para la norma antes de implementar esta medición, cuando se empezó a medir, daba cosas muy altas, daba 7 semanas para evacuar funcionalidad. Y eso es, digamos que dejaba mucho margen para mejora. Si ustedes se fijan, lo que hicieron, y la meta eran 4 semanas, era un mes. Ahora lo que se está tratando de hacer es, se bajó la meta a 3 semanas, se afinó, obviamente esto no es solamente decir, como dicen coloquialmente, soplar hacer botellas, también hubo que hacer mucho estructuración dentro de la empresa para que la gente entendiera bien por qué la necesidad de reducir los tiempos de ciclo, el lead time, y encontrar formas para hacerlo. Entonces lo que se hizo aquí fue que a los equipos, al director del proyecto, se le daba vía libre para buscar cualquier forma de bajar el lead time, siempre y cuando obviamente cumpliera con, estuviéramos graficando, midiendo cosas que se acerquen a la realidad. Y lo interesante fue que los equipos empezaron a ellos mismos a tratar de, ya con una meta clara, que era el lead time, lo están midiendo. ¿Y cómo lo están midiendo? Con la duración que tenemos para sacar funcionalidad. Entonces lo que hacían era seleccionar funcionalidad que sabían que podían sacar de manera más rápida. Y eso favorecía la tasa de salida. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, sí, es muy Scrum. Y es una forma de hacerlo. De hecho, en el Scrum, uno utiliza el Scrum Chart y el Burn Down Rate, que son, es otra forma de ver esto. Nosotros lo hacemos con lead time porque básicamente lo que queremos es prometerle al cliente, en esta empresa, parte de lo que se le está prometiendo al cliente, mire, yo a usted le puedo cumplir con cierta certeza de que en 3 semanas empiezo a trabajar una funcionalidad y se la estoy entregando. Entonces ya es más interesante. Para la organización, ya pueden tener métricas de cómo se está avanzando, dónde hay cuellos de botella. Y esos cuellos de botella, pues la idea es tratar de alisarlo lo más pronto posible. Y para las personas que trabajan en el equipo, es más sencillo para ellos saber, bueno, nosotros podemos priorizar lo que nosotros estamos haciendo para tratar de evacuar y favorecer tasa de salida. ¿De acuerdo? Obviamente, hay picos
no siempre se va a poder, o no hemos logrado poder hacer que siempre sea bajo 3 semanas, pero si ustedes ven a simple vista, la mayoría de veces sí se logra la meta de poder cumplir debajo de 3 semanas. ¿De acuerdo? Listo. ¿Por qué me encantan los diagramas de flujo? Son fáciles de medir. No necesito herramientas muy sofisticadas para hacer esto. Puedo hacerlo con un Excel y constancia. Cada semana empiezo a mirar cuántas funcionalidades están en requerimientos, cuántas están en desarrollo, cuántas están en pruebas, cuántas se han entregado. Permite agregar diferentes proyectos, como vimos, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más sencillo yo poder, como estoy sumando manzanas con manzanas, puedo sumar el inventario de diferentes proyectos y puedo eventualmente lograr medidas que son más agregadas. Entonces la gerencia puede tomar decisiones de manera más fácil. Facilita encontrar cuellos de botella, es un aspecto que ya hemos visto antes. Esta gráfica es una película, ¿sí? es un video, me narra a mí desde el tiempo que inició el proyecto hasta el tiempo que yo quiera, probablemente finalice o esté en el punto que esté actual, me dice qué está pasando. Y las demoras y devoluciones, pues esta gráfica es muy bonita y siempre va hacia arriba, pero en proyectos donde se devuelve funcionalidad, así como les decía el ejemplo del carro, hay gente que devuelve el carro porque, no sé, pasó algo, no le funcionó, hubo una parte que no estuvo bien armada, etc. Hay mil razones. Pues esta gráfica lo que hace es que baja, y esta gráfica lo que hace es aumenta, esta porción de la gráfica. ¿Sí? Esta banda que está acá, estos 3 colores, en este caso representan el trabajo que está en progreso, el trabajo que no se ha terminado. Ese trabajo que está en progreso significa un inventario más alto. Ustedes prefieren tener inventario, si ustedes tienen inventario de cualquier cosa, llámese conceptualmente un inventario teórico de funcionalidad o un inventario de algo material, ¿ustedes prefieren tener mucho inventario o poco inventario? Claro, claro. Y ese es parte del concepto de ser ágil. Digamos que las metodologías ágiles buscan, en esencia, de manera muy sucinta, están tratando de bajar el inventario. Si yo bajo el inventario, tengo un proceso más ágil porque me permite a mí, el costo de los errores es menor. Yo puedo, si tengo un modelo, por ejemplo, en cascada, los modelos de cascada no se ven así. Desafortunadamente no tengo una gráfica acá del modelo de cascada, pero el modelo de cascada va a ser todo esto en morado, después todo esto en azul, después todo esto en rojo, después todo esto en amarillo, después todo esto en verde. Cuando haya un problema, ¿qué pasó? Pasaron muchas semanas porque los lotes son muy grandes y devolverme es muy costoso. ¿De acuerdo? Bien. Yo he trabajado con organizaciones que son obviamente muy burocráticas, por ejemplo como gobierno, y sé que no es una opción, pero si usted no tiene que hacerlo, le aconsejaría fuertemente tratar de evitar estos, porque no se generan solos. Estas métricas son relativamente fáciles de generar y en mi experiencia, con poco costo, generan mucho beneficio. Yo he visto organizaciones donde hay gente contratada solamente para tratar de recoger los timesheets, recordar a la gente que hay que llenar los timesheets, etcétera, etcétera, y por supuesto sacar toda esa información y tratar de hacer algo útil con ella. Y los cronogramas, estamos aquí hablando en confianza, los cronogramas, a mí me muestran un cronograma de un proyecto relativamente grande que involucre 10-15 personas, y me cuesta mucho entenderlo, porque es una sábana, entonces tengo que desplazarme hacia abajo, no sé cuántas filas, no sé muy bien qué pasó antes, no me queda fácil entender cuál es la dinámica que lleva el proyecto, veo una foto, entonces no tengo fácil, seguramente es muy complicado saber con cierta certeza qué está pasando y poder diagnosticar y encontrar cuellos de botella. Entonces, obviamente son muy útiles, las personas que hemos pasado por la escuela PMP entendemos que son parte de la formación ortodoxa que uno recibe, pero yo creo que no es la única solución, y pues este tipo de cosas, las metodologías ágiles me parece que brindan una muy buena alternativa. Listo. Ya vamos a riesgo. Wow. Tú querías una pregunta. Claro. En el diagrama que puedes colocar de acumulativo. Sí.
observo que más o menos como en la primera, segunda, tercera semana, mira el gran acumulado que tienes de requerimientos o de solicitudes de usuario, de historias de usuario. Exacto, ahí donde puso el dedito. ¿Está morado o la...? No, ahí donde puso el dedo. Listo, acá. Tienes un punto bastante alto de requerimientos, seguramente ya los tienes recogidos o los estás recogiendo. Sí. Pero mira, y cuando tú le haces el trazo horizontal, que es donde vas a entrar a hacer arquitectura y codificación y desarrollo y pruebas, no entiendo cómo vas resolviendo eso. Yo sé que esto lo que más se ajusta es a Scrum, pero el trabajo que se tiene que desarrollar en ese punto es bastante alto, porque mira donde arrancaste, donde está el time. Sí. ¿Sí? Y en el segundo o tercer punto ya tienes otro pico bastante significativo, y sin embargo las franjas rojas y amarillas no compensan, digamos así, en mi somera apreciación, no, es una muy buena observación. Digamos que esto describe algo muy real. El mundo ideal sería que todo fluyera, ¿no? Entonces que todas las líneas serían igualitas. Eso sería el mundo ideal, pero es muy difícil que pase porque en ese tipo de procesos, como ustedes saben, hay interacción, por ejemplo, con el cliente o con los usuarios, y no necesariamente ellos están siempre a la misma velocidad con la que uno puede estar, o incluso uno a veces tiene problemas de equipo. Entonces hay proyectos donde uno no tiene la gente de pruebas dedicada y sale otro proyecto que tiene, esos son aspectos, digamos, que toca hacer malabares cuando uno está manejando una oficina de proyectos, cuando está manejando un portafolio de proyectos. Sí, por eso es que la pregunta es, ¿cómo compensas esa situación? O sea, sé que manejas personal, claro. A veces uno no puede estar a todo rato sacando personal de aquí, poniéndolo allá, y otra vez véngase para acá y súbase el bus y va. No, a veces no se puede hacer, pues porque hay personal especializado, porque el cliente dice, el usuario, el stakeholder dice, no, esta persona es la más adecuada porque me he entendido con él. Y si tú le traes otro que hasta ahora va a entender la película, uy, otra vez volver a contar el cuento, qué problema tan complicadito. Entonces, yo sé que esto se está ajustando mucho a Scrum, pero y es ideal, sí, es ideal. Sí. No, digamos que... ¿Cómo lo compensas? Pues es que cada... Es decir, gráficamente, ¿cómo se ve ahí? O sea, yo no lo veo resuelto en la gráfica, si bien es acumulativa, pero me parece que esa franja lila, para que uno la resuelva en ese lead time. No, de acuerdo. Me parece como pero sin leche. Muchos de estas funcionalidades tienen algo interesante, y es que yo no he invertido mucho esfuerzo en ellas. En las moradas, en las lilas no he invertido mucho esfuerzo. Las lilas representan, en esta gráfica particular, acumulado. No. En esta gráfica particular representan las que están historias de usuario, pongamos historias de usuario, deseos del usuario, pero todavía no he invertido tiempo, horas hombre en programación para hacer la realidad. Cuando ya pasan a rojo, amarillo y verde, es que estoy invirtiendo activamente, y por eso decimos que hacen parte del inventario, el WIP, o Work in Progress, que es esta flechita que está acá. ¿De acuerdo? El Work in Progress. Estas son las que me preocupan, deberían preocuparme a mí realmente. El usuario puede pedir, pero si está limitado por la máquina, por la caja negra de producción, aquí la desmantelamos y miramos sus partes internas y tenemos 3 estados. Pero a menos de que yo invierta más recursos o encuentre alguna solución a ese cuello de botella, pues no hay nada que hacer. Por ejemplo, observo que casi ya en las 2 últimas semanas todavía tiene peticiones allá, ahí todavía tiene. Todavía, pero fíjate que no han entrado más, dejaron de entrar acá. Aquí ya no crece la gráfica. Ya no. Exactamente. Aquí sí es donde están. Y aquí ya dejaron de entrar, pues entonces ya finalmente se puede acotar y toda la gráfica se vuelve azul, que es producto entregado. Y eso que eso es una historia bonita. Hay historias de terror donde esta cosa se devuelve, y ahí es donde es aún más interesante porque los lead time vuelven a aumentar. Digamos que es muy sencillo, pero da una interpretación, es muy rico en interpretación, genera mucha información útil a un costo relativamente bajo. Diagramas de flujo, demoras y evolución. Listo. Y pues vamos a tocar así, tenía presupuestado más o menos unos 50 minutos y el resto del tiempo para que ustedes hagan preguntas. Vamos a terminar con un tema de riesgo. Entonces, es muy sencillo
pero no muchas organizaciones logran manejar riesgo en el día a día y si tienen una oficina de proyectos, lo más seguro es que están hasta acá. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere ser CMMI nivel 3, que es algo que en las empresas de tecnología es algo pues, muy deseable, y ya hay varias acá en Colombia, es un requisito indispensable manejar el riesgo. Y no tiene que ser algo muy sofisticado, puede ser algo relativamente sencillo. Entonces, maneras de manejar el riesgo, de gestionar el riesgo, pues está prevenirlo, que es, creo que todos vamos a estar de acuerdo que es la más deseable, acciones correctivas y acciones preventivas. Transferir el riesgo, yo puedo subcontratar ese pedazo del proyecto y dárselo a una aseguradora, pues no subcontratárselo a una aseguradora, pero cubrirme con los posibles riesgos que puedan materializarse y tener una póliza que me cuide, que me cubra esos costos, o simplemente lo puedo asumir, no hacer nada y manejarlo de manera pasiva y decir, bueno, no, si eso pasa, pues no hay problema. ¿De acuerdo? De nuevo, muy sencillo. Entonces, lo que vamos a definir es que cada evento de riesgo para cada proyecto lo vamos a medir de una manera muy sencilla. Es la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que es algo subjetivo. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en la PMO los diferentes directores de proyecto. Algunos manejan, si son pequeños proyectos, pues pueden manejar varios proyectos, pero si son proyectos muy grandes, manejan uno o dos. Y los directores de proyecto semanalmente tienen que registrar es un software que para efectos prácticos vamos a decir que es un Excel, y un Excel colaborativo, y registran la probabilidad de ocurrencia de siniestro y el sobrecosto que implicaría para el presupuesto. Entonces ya estamos hablando lo que vimos al principio un poco, que es el tema vimos por encima cómo se podía costear el presupuesto, lo que mencionabas por ejemplo del tema del buffer que es importante incluir en los costos directos, y la idea es no pasarnos de esos costos, porque entonces ya empieza la empresa, el proyecto empieza a ser menos atractivo para la organización. Y lo que tenemos es, cuando agregamos todos los riesgos de los diferentes proyectos, pues vemos que en este caso tenemos un portafolio que creo que hay como 10 proyectos acá, si mal no estoy. De esos 10 o 10. De esos 10 proyectos ya es mucho más evidente graficar acá, identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los proyectos que generan más riesgo, y pues esos proyectos son los que empiezan como a ser vigilados más de cerca por la gerencia. ¿Qué es lo interesante acá? Que es la PMO la que levanta la mano y dice, oiga, hay que tomar algún tipo de acción acá, porque estamos pasándolos el presupuesto, va a pasar. Y nos ha funcionado bastante bien. Sobre todo esto, generar acciones preventivas. Esta gráfica, junto con esta gráfica, nos permite a nosotros mapear la tendencia de todo. La PMO genera esta gráfica semanal, es una gráfica muy sencilla, escoger todos los riesgos, así como vimos la del lead time que la graficamos semanalmente, y tenemos el valor del riesgo estimado en el eje Y, el valor esperado de los riesgos. Entre más alta la probabilidad y más alto, entonces ya hay una gestión ahí de riesgo más activa, entre más alta la probabilidad y el valor, pues se les da una prioridad y se tratan de manejar. Riesgos críticos que ocurren, más que todo, son demoras. Más que ocurra algo fatídico que nos haga tener que desembolsar un sobrecosto adicional, en mi experiencia el 95% de los riesgos realmente son problemas del estilo nos demoramos más. ¿Por qué nos demoramos más? Mal estimado. Estimación es un problema, en muchos casos fue un problema, hasta que empezamos a simular los presupuestos. Realmente sí teníamos uno de cada 3 proyectos representaba un problema bastante grande. O sea, estábamos comprando un problema. Llevamos año y medio, 2 años con el tema de la estimación, como les he contado, de la estimación del presupuesto, y en casi 30 y pico de proyectos solo hemos tenido uno que fue problemático. Entonces, digamos que pueden parecer cosas muy sencillas, pero mi experiencia es que no muchas organizaciones están haciendo esto, y independientemente del tamaño, pequeñas o grandes, no hacen este tipo de seguimiento histórico, y muchas veces no tienen elementos de juicio para saber realmente qué está pasando con su portafolio, cuál es el valor del riesgo que está en este momento, cuál es la probabilidad de que el presupuesto se cumpla, ese tipo de cosas.
Importante, la PMO muchas veces en las organizaciones es donde he encontrado yo gente que tiene liderazgo, gente que tiene mucho conocimiento técnico. Desafortunadamente a veces la gerencia está en otro plano y no ven ese tipo de cosas. Entonces, esta fórmula da éxito, el apoyo de la gerencia más la iniciativa de la PMO. Le echo la culpa por igual a ambas en muchos casos. Las PMO a veces no tienen esa iniciativa de poder tratar de traducirle la inversión que implica tener una PMO a la gerencia. Entonces la gerencia dice, no, pues ¿para qué necesitamos eso? Sigamos como estamos, perfecto. Y todos contentos. Entonces se mantiene el status quo. Para romper ese círculo vicioso, pues realmente se requiere poder tratar de hacer un caso de negocio de la PMO. En esta presentación obviamente hay muchas cosas para cubrir, pero quería dejarle como algunos aspectos a ustedes donde encontramos valor. Y no puedo enfatizar lo suficiente, realmente son cosas que cambiaron la operación de la empresa y nos ayudaron a gestionar muchos proyectos complicados y evitar proyectos que realmente donde no deberíamos meter. Dicen por ahí en el arte de la guerra que un general victorioso sabe cuándo atacar y cuándo no. ¿Sí? Entonces no todos los proyectos hay que entenderlos, hay proyectos que le convienen a la organización y otros que no. Simplemente vimos una manera muy sencilla, dimos un vistazo, un brochazo de cómo escogerlos con anticipación. Pero en este caso la PMO se ocupa de eso, de qué proyectos ejecutar, qué proyectos no. Lo que veíamos al principio cuando vimos un ejercicio de presupuesto y veíamos cómo modelar qué tipo de presupuestos se podían hacer iguales. Con base en el presupuesto, solamente el criterio de presupuesto. Digamos que es una organización que está con ánimo de lucro y que está ejecutando proyectos. Y con base en el presupuesto puede determinar cuáles le conviene y cuáles no. No sé si alcanzaste a ver esa parte de la... no es problema, pero si quieres ahorita lo podemos hablar. Porque es un tema muy interesante. Señor. Sí, mira, yo quería pedir un favor, y es que hay diferentes puntos de vista, y yo tengo una pequeña confusión, por no decir mayúscula, claro, acerca de la oficina de PMO en las organizaciones. Bajo la metodología de PMI, la PMO sencillamente funciona como una oficina de proyectos, pero de apoyo, de soporte. Básicamente es de lecciones aprendidas, que tiene el histórico de la empresa, que tiene una cantidad de información allí, que si necesitan soporte, exactamente, soporte, documentación y de pronto gestión de algunas cosas con la alta gerencia y a veces hasta con algunos usuarios. Ese es un concepto que se revela desde más o menos una óptica del PMI. Pero en mi concepto, para mí la PMO es otra cosa diferente. Entonces tengo un encuentro que para mí la PMO es toda una señora organización, toda una oficina que es la que recibe efectivamente las especificaciones grandes de la empresa, que van acompañadas obviamente lideradas por obviamente los planes estratégicos organizativos y empresariales que van a dar valor agregado a la empresa, ¿sí? Y que asume toda la responsabilidad de los diferentes del portafolio. Hablemos de su portafolio para no hablar de más cosas, con X programas y X proyectos y subproyectos. Bajo su consideración o bajo cuál metodología cuál sería la definición que tú tienes conceptualmente de la PMO, ¿es similar a la de Project Management Institute o es como la que yo medio me dibujo? ¿Cuál es? No, yo creo que se puede conciliar las dos visiones, porque en esencia es un centro que tiene que generar valor en algún momento. En últimas, la responsabilidad del proyecto, como sabemos, bajo la metodología PMI, es del PMP. Se supone que el proyecto debe tener suficiente autoridad y los recursos para poder emprenderlo. De no tenerlos, se tiene que decir no puedo por ese motivo, o hasta acá llego, en fin. Esa es la teoría. Depende de la estructura organizativa, porque si es mixta y hay un poco de problemitas, pero digamos que fuertemente desde mi punto de vista la PMO agrega valor cuando le permite a la gerencia tomar cuando le permite a la gerencia tomar algún tipo de decisión con base en información. Ese es como mi punto de vista. Entonces
la PMO supervisa, monitorea, el director del proyecto necesita un auditor. ¿Sí? Debería tenerlo, es sano que lo tenga, porque es bueno tener esquemas que compartan el poder. Para mí la PMO es como la especie de la auditoría del director del proyecto, y para auditar de manera objetiva, pienso yo que realmente uno tiene que tratar de manejarlo con números. Entonces, oiga, cuando implementamos todo ese esquema en unas empresas que yo trabajé, pues eran cosas interesantes, podíamos medir el rendimiento de los directores del proyecto, y realmente los números constataban cosas que veíamos de manera empírica, pero no podíamos tratar de medir. Y aún así las mediciones son subjetivas, obviamente, ¿sí? Por la naturaleza de los proyectos, de este tipo de proyectos. O sea, tú le sumas a la actividad importante de soporte la de auditoría de proyectos. Sí, esa es la sumatoria que sí, yo creo que perspectiva. Sí, yo pensaría que es un poco, sintetizando la perspectiva mía, yo creería que sí, sumaría lo que sí. Cuando es apoyo es una cuestión, cuando se hace ya auditoría es un control y que ejerce cierta presión, tiene cierto liderazgo, poder, claro, poder, es decir, pare o siga. Tiene que tener O sea, imagínate que están dando dos cosas bien importantes, soporte, Creo que las dos, pare o siga. Por eso se suman soporte y control. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, comparto pues, una experiencia en la empresa donde yo trabajo. Nosotros, digamos, como oficina de proyectos, creíamos estar cumpliendo los roles de una oficina de proyectos durante 3 años. ¿Cuál era nuestro rol a nivel organizacional? Nuestro rol era, digamos, cada área que requería algo, íbamos, lo atendíamos, y de cierto modo, pues, nunca había unos indicadores, digamos, le cumplíamos, era como tal a esa persona que solicitaba. Un cambio organizacional en donde tuvo más importancia la PMO en ese momento, y básicamente es, digamos que cualquier necesidad de la compañía está pasando por la PMO. Hay una alineación estratégica, inclusive estamos haciendo un tema de estructura de soluciones, de las necesidades, un tema de arquitectura, y nosotros de cierto modo somos los que estamos indicando qué beneficios, y así mismo pues con esa medición de beneficios generando unos indicadores para ver, digamos, si ese proyecto fue o no fue exitoso para la compañía, o si es viable o no viable, o si es viable o no es viable. Entonces ahí no necesariamente nosotros somos una oficina de control, no somos ejecutores. De cierto modo logramos un tema de auditoría pues con el hecho de ratificar si se cumplió o no, pero cumplimos un rol más importante que es una alineación estratégica. No necesariamente nosotros somos ejecutores de proyectos, podemos tercerizar todo el tema de la ejecución del proyecto, pero lo que garantizamos es esa alineación y ese cumplimiento de esa necesidad como tal. Qué interesante, sí, pero ya es un nivel más estratégico. Ya tenemos un rol, digamos que pues es el hecho de que empezamos con el ejecutores, control, y hemos ido como pues evolucionando y ya tenemos una mayor importancia a nivel organizacional. ¿Qué tipo de cosas tienen ustedes? Digamos que básicamente el tema, digamos que en el sector donde nosotros trabajamos, trabajo en una aseguradora. Entonces, pues así mismo uno creería de pronto que es más fácil hacer la visión del riesgo y todo eso. Pero la aseguradora, digamos que toda su parte directiva es muy empírica. Hasta ahora es que trabajo como al tema de renovarse, pues mirar nuevas herramientas. Entonces nos ha sido muy complicado porque de cierto modo nadie se echa la mano, digamos, de que con este proyecto voy a vender tanto o con este proyecto puede funcionar en nuestra... Ustedes tienen este tema, ustedes están tratando ahí de... tenemos esa complejidad. De cierto modo, pues extraer esa información, extraerla, lo digo así, porque es muy difícil sacarla. Entonces básicamente, ¿qué estamos viendo, Rick? El hecho de que si decimos que en 3 meses vamos a generar, vamos a sacar todo el proyecto, pues eso ya es una medición muy importante para la compañía, porque digamos este tipo de proyectos antes se ejecutaba entre 2 años, 3 años. Entonces el hecho de que antes hacíamos lo mismo en 3 años y ahora en 1 año, eso ya es ganancia para la compañía. Y estamos así poco a poco pues incursionando como en esos indicadores. Obviamente pues de aquí a que lleguemos allá va a ser muy... Pero eso es interesante, o sea, la transición que hicimos aquí fue realmente 1 año y medio de transición. Antes de eso realmente operábamos como salvajes.
TI. Aquí más ahorita. Sí, eso era, entonces, y quema mucho, Es importante. quema mucho a la gente, entonces los huevos serán castigados, porque, uy, tenemos problemas, entonces usted es la estrella, fulano, venga para acá. Yo siento que la empresa realmente tomó otro nivel, otra dimensión, y lo interesante, cuando uno está gerenciando una empresa, yo ocupé el cargo de gerente de 10 años en Ingenio, y la empresa sigue. Yo veía que a mí me tocaba estar encima de la gente. Entonces uno tiene un capital político cuando uno está gerente, tiene un capital político y tiene una autoridad. Y uno tiene que saber jugar con esas cosas. Si usted solo hace autoridad, la gente se cansa. Pero es ingenuo pensar que si usted está utilizando su capital político y su carisma para inspirar a la gente, es ingenuo pensar que eso va a lograr empujar. ¿Qué pasa cuando se ponen estas métricas? Pues las que les he contado así por encima. Los equipos, las personas que están en los equipos, se genera interdependencia. Incluso es otra charla, generamos, con bases estas gráficas, generamos un esquema de compensación variable. ¿Sí? Esa fue una de las maneras de institucionalizar. Pero para previa a institucionalizarla, la ISO 9000 nuestra está basada sobre esto. El tema de la compensación variable está basado sobre eso. Entonces todo el mundo le cree a eso. Y fue de las mejores cosas que pudimos hacer, porque al hacerlo la gente, entonces ya los equipos decían, oiga, es que fulano me está haciendo que el lead time se nos aumente. Ellos ven si tienen que trabajar extra, ellos ven si quieren ese tipo de cosas. Entonces vimos que se alineaba. Lo interesante es que logramos alinear métricas que tienen sentido y que son relativamente fáciles de entender con los intereses de la organización, sacar el proyecto lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Yo quería preguntarle al compañero ingeniero la situación del nivel y el grado de comunicación que se debe manejar ahí. Es bastante delicado y hasta en un momento dado complejo, porque, a ver, por ejemplo, la oficina, la gerencia, eso, pongámosle cualquier nombre, de TI requiere una plataforma diferente, va a cambiar equipos porque pues, el tiempo de respuesta no es adecuado, los usuarios todos están cansados, todo el mundo está gritando. Bueno, entonces el requerimiento de equipo y el jefe de TI dice, no, es que aquí esto es una cafetera de esas de darle manivela. Entonces, ¿cómo viene el requerimiento por parte de ustedes? Él sube a la gerencia general y le dice, oiga, gerente, si usted quiere mejor tiempo de respuesta, deme equipo que hay, y apruebe el proyecto para ponerme a estudiar y trabajar y traerle la ultramachera de máquina. Pero pasa por ustedes, después baja de gerencia a ustedes y ustedes deciden ver la factibilidad, cómo funciona eso y la comunicación. Digamos que antes era el que gritara más, era el que le dio acceso. Sí, listo. Entonces venían las solicitudes desde un analista, desde un jefe, desde un director, desde un gerente. Una de las cosas que tocó instaurar allá es todos los requerimientos o las necesidades deben ser, digamos, disparadas por los vicepresidentes de cada área. Digamos, hay 5 vicepresidentes, entonces las áreas suben la solicitud a vicepresidencia y ellos nos la disparan a nosotros. Nosotros, ¿qué entramos a hacer? Pues, a evaluar todo el tema del caso de negocio, digamos, eso ha sido muy importante sobre el negocio. ¿Qué impacta? Digamos que antes allá, como todo el mundo le aprobaba lo que pidiera, entonces pues la plata se iba así, por decirlo. Entonces ahorita con el tema del caso de negocio, pues si no está justificado ningún beneficio, a partir de $1 ya es caro. Chao. Eso, digamos, esa cultura se empezó a crear en ellos. Entonces, bueno, si esto me vale 10 millones, bueno, ¿cuánto me van a retribuir? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo? Entonces, esa fue una de las medidas que se tomó. No todo el mundo pide, se pide a través de vicepresidencia, se elabora un caso de negocio y es el mismo usuario que va. Hay un comité vicepresidente los lunes, ese mismo comité es el que aprueba o desaprueba entre ellos mismos que se haga un estado. ¿Y el DTI qué hace? Mira toda la película. No, digamos que él entra a ser como... Es que, digamos que yo trabajo más, los proyectos que manejamos más nosotros son proyectos organizacionales, inclusive pues, proyectos de tecnología. El de TI para nosotros viene a ser como la parte del diseño de las soluciones. ¿Sí?
Entonces, él está... Por eso lo tercerizan a la mayoría, porque ustedes fuera con el problemita, tercerizan. Sí, de cierto modo se vuelve un proveedor para nuestro proyecto. Claro, es más favorable en algunos casos. Gracias. No, es interesante. Incluso el PMI contempla diferentes niveles de madurez para la ejecución del proyecto. Pero hablando en términos comerciales, yo sí creo que una oficina de proyectos debe tener dientes para que realmente dé valor en la organización. Es un poco como la moraleja desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Nos quería dar unos 5, 6 minutos, 10 minutos. ¿Ustedes tienen alguna observación, alguna pregunta? ¿Algo que quisieran revisar al momento? Si todo se entendió, wow. Bueno, muchísimas gracias entonces. Y pues cualquier cosa, esta es mi información de contacto, si desean algún tipo de observación. Gracias, con mucho gusto. El campus es una entidad. Ah, sí, es una institución. Es uno de mis últimos proyectos. Ya estamos acreditados por el PMI para acreditar la experiencia para que tomen las horas del examen. Y hay mucho material de diferentes cosas de proyectos, entonces, o temas de gerencia, entonces se generan discusiones. Es interesante. De PMI, o alineado PMI. Está alineado a PMI y también hay cosas ya que son más como hay emprendedores, etc. Es interesante. Listo. Y había gente, todavía hay gente mirando por fuera. ¿Cuánto es más? M. Hernández, Disculpen. ¿Cuánto es más beneficioso tener la oficina a PMO interna o contratada? Yo nunca he trabajado con una externa, entonces no podría darle un testimonio de que, pero intuyo yo que interna es, porque la idea no es solamente auditar, también es tratar de ayudar y entender qué está pasando y buscar soluciones. En últimas, todas esas medidas lo que están buscando es tratar de solucionar un problema. Porque en última, cuando es externa, lo que yo he visto en mi experiencia es que cuando uno hace servicio de PMO a un cliente, uno da el soporte, le desempeña un soporte para que todo ande, pero el cliente en última que nos audita, hacer lateral de... Sí, el cliente en últimas debería hacer el mejor trabajo, pero sí creo, es que hay varias cosas que me pregunto cómo funcionaría con una PMO externa. Por ejemplo, no sabía cómo sería el tema de comunicación. Pienso yo que se vuelve muy formal y eso a veces se lo ve como burocrático. Sí, y entonces ese tipo de cosas encarecen, cualquier cosa que encarezca la transacción genera más es símbolo de desconfianza. Y si usted tiene desconfianza, pues, es un ciclo vicioso, se vuelve más caro todo. Sí. Entonces, pienso yo que interna, yo solo he trabajado con PMOs internas y bajo esta metodología uno logra resultados interesantes. Entonces, con externas no sabría. Me imagino que pueden haber empresas de mediano tamaño o de cierta magnitud que no están en condiciones, digamos, y no quieren tomar el riesgo de montar una PMO propiamente interna, sino que hay personas que tienen el conocimiento y pueden hacer ese proceso de alineación estratégica y funcionar en la parte de apoyo, de auditoría y pues es que si le sumamos allá lo que están haciendo es una machada. Claro. Yo lo que veo es que hay muchas organizaciones que quieren hacerlo, pero hacer el salto es difícil. Y una de las cosas que siempre pasa cuando quieren hacer el salto es que falta alguien que lo lidere. Primero que lo haya visto. Oye, el gerente de TI no se va a dejar bajar de bus así tan fácil. Entonces, el TI pasa un segundo paso. Sí, yo no voy a dejar bajar así porque sí. Eso con mi PMO y la tengo. Sí, no va a bajar del bus así como tan fácil. O sea, como le das el puente. Sí, claro. Gracias. Pues sí, no, no está en el bus, hay cursos para el bus y hay cursos para Alexander. Pero la explicación ya tengo toda la
parte conceptual del Bien, clase, sí. paso a paso, detalle, no preparación para el examen de cuestionario, es así. No, realmente ya vi una y no me gustó. realmente está más orientado a gente que no conoce el PMBOK y tiene preparación para el examen. Pero lo que sí queremos sacar más adelante es algo más de uso para gente que ya quiere profundizar y ya se Bueno, ya nos